Muy bien, pues buenos días a todos. Vamos a empezar este seminario, que es un web en el que ya sabéis que cada trimestre puntualmente os presentamos cómo están los datos de compraventas, alquiler y cómo está la situación del mercado inmobiliario en Cataluña. Y eso es lo que vamos a hacer hoy con dos personas. Una es Luis Fabra, que lo conocéis sobradamente, y otra también la conocéis sobradamente, que es Francesc Quintana, que es el nuevo secretario de la nueva Junta de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña. Bienvenidos a los dos. Hola, buenos días. Buenos días, Ana. Buenos días, Luis. Muy bien. Oye, pues vamos a hacer una cosa. Sabemos que estamos en un momento agitado, en un momento en el que tenemos un movimiento de mercado complejo, agitado, muy amplio por unas partes, con otras problemáticas con otras partes, y vamos a hacer como siempre que sea el representante institucional y que sea Francesc Quintana en este caso, el que nos cuente un poco cómo está esa situación de mercado y después Luis nos enseñará todo el informe. Francesc, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana, por la intro. Muchas gracias, Luis, por este magnífico informe que hoy nos presentarás. Suerte que tenemos en la plataforma el informe completo, pero que nos harás un resumen, porque como decíamos hace un momentito con Sergio, esas 85 páginas están llenas, llenas, llenas de chicha, pero los agentes inmobiliarios vamos muy liados y sin tu resumen no sé qué podríamos hacer con ello. La verdad es que por un lado me han sorprendido los datos, me han sorprendido por las cifras a las que estamos llegando en un primer trimestre. Por otro lado, no tanto, porque es un trimestre muy continuista con lo que veíamos en el cierre del año pasado, del año 2024, y que nos vimos aquí hace relativamente pocos días para presentar el informe nacional, ¿no? De todo lo que sería el Estado español. Vengo con muchísimas ganas porque hacíamos en esta pequeña intro, antes de que se nos conectaran nuestros agentes inmobiliarios de Cataluña, que es un tiempo un poquito inquieto, ¿no? En el sector, donde hay muchísimas transacciones, donde el precio sigue al alza, donde están tensionando todo el mercado de la vivienda y nos están machacando los medios de comunicación. El alquiler no deja de traernos problemas, vamos todos muy locos entendiendo las nuevas normativas, pero por otro lado, no creo que sea un entorno muy bueno para nosotros, porque esas complicaciones, estos altos y bajos nos hacen que a la hora de valorar un inmueble, a la hora de respetar o estar alineados con las expectativas de los propietarios, nos lo ponen muchísimo más complicado, ¿no? Porque podemos dar un precio y que luego ese precio sea otro más alto, ¿no? Que es quizás no el peor error, pero sí la peor equivocación que podemos tener los agentes inmobiliarios. O sea que creo que todos estamos expectantes a conocer lo que nos dicen los datos y cómo los podemos llevar a nuestro día a día. Dejarme que termine antes de darle paso a Luis, Ana primero, diciéndoos y recordándoos a todos que tenéis los informes disponibles tanto en castellano como en catalán en la API plataforma, que si tenéis cualquier problema de acceso, el equipo API estará encantado de ayudaros a que podáis acceder, que creo que es una información muy relevante para que hagáis llegar a todos vuestros clientes y que nos podamos diferenciar entre los agentes inmobiliarios no reglados o que no tienen acceso a unos datos tan, pero que tan importantes. Nada más, agradecidos de que estéis aquí acompañándonos, los que estáis en directo un poquito más y los que nos veáis luego en diferido también, contentos de teneros a nuestro lado. Ana, te devuelvo la palabra. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias, Francesc. Realmente estamos en este momento de mercado en el que tenemos que ser cuidadosos. Todos conocemos historias pasadas, no estamos en una situación de burbuja, yo creo que es algo que hemos repetido muchísimas veces, pero sí que es cierto que estamos en un momento de mercado en el que tenemos que ser cautelosos con lo que está pasando. Por lo tanto, Francesc, nos quedamos con ese mensaje que nos has pasado que nos parece súper interesante. Y ahora sí le damos paso al protagonista del día, que es Luis Fabra, y sobre todo a los datos de cómo está el mercado inmobiliario de Cataluña en este primer trimestre. Luis, todo tuyo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Francés. Como siempre, voy a compartir la pantalla para que lo veamos todo bien grande, ¿no? Y bueno, yo no soy el protagonista es el mercado, ¿no? Que sin duda es un gran protagonista en el sentido de que nos trae una situación de mercado pues muy especial, ¿no? Y como tal, pues tenemos que saber leer adecuadamente las cifras, interpretar la información y en base a eso, pues tomar nuestras decisiones más adecuadas, ¿no? Como siempre, el mercado, o sea, el informe, perdón, pues como bien ha indicado Francesc,
tiene 80 y pico páginas y lo que hacemos aquí, hay informes adicionales de locales, de garajes, de trasteros. Aquí nos vamos a focalizar en la presentación en vivienda e intentar hacer una interpretación, una adecuada lectura de la evolución del mercado que nos evite, ¿no?, el tener que estar en esa vorágine de cifras analizando cada dato y tener una visión más o menos sintética de cómo está comportándose el mercado y hacia dónde se dirige, ¿no? Bien, como siempre tenemos una infografía inicial donde pues, ponemos en verde lo que va bien, en rojo lo que va mal. No vemos ningún rojo, todo verde. Vemos ya aquí a la izquierda más de 100.000 compraventas en Cataluña en los últimos 12 meses. Hemos vuelto a superar ese listón, esa cifra, ¿no? Crecimientos en la evolución de compraventa, esta gráfica que tenemos arriba a la derecha, donde vemos esa verticalidad. Ahora contextualizaremos. Abajo los precios, continuación de la tendencia alcista con una intensificación de los precios. Un mercado muy, muy activo. Cuando yo hablo de una buena dinámica del mercado, hablo desde el punto de vista de la actividad, de lo que es el conjunto de movimiento que tiene el mercado, que lógicamente condiciona el volumen de actividad que tiene una agencia inmobiliaria, ¿no? Desde luego, quien tenga que acceder al mercado en la actualidad, desde el lado de la demanda, pues está en una situación muy compleja, tanto el mercado de compra como especialmente en el mercado de alquiler. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a continuación, ¿no? Como siempre en las presentaciones vamos a comenzar por la variable más relevante, que es la actividad, que es lo que condiciona todo. A partir de lo que mueve el mercado se dinamiza o no el precio. Por tanto, lo primero que tenemos que analizar es la actividad. ¿Cómo ha ido la actividad en Cataluña? Pues en el último trimestre hemos estado cerca de las 30.000 compraventas de vivienda. ¿Son muchas? ¿Son pocas? Bueno, ahí tenemos esos gráficos que me encantan de series largas para contextualizar correctamente la información y destaco, mejor trimestre, este primer trimestre, el 25, ha sido el mejor trimestre en cuanto al número de compraventas de vivienda desde el segundo trimestre de 2007. Tenemos que irnos aquí atrás, 17, 18 años atrás, para encontrar un trimestre tan potente en actividad. Potente en el sentido de que vemos aquí esta escalera ascendente. El año 2025, tal como ha indicado Francesc, ha comenzado dando continuidad a la favorable evolución de la segunda mitad del 24, bajada de tipo de interés, reactivación del mercado, expectativa de crecimiento más intensa de precio, bueno, adelanto de proceso de compra para conseguir un mejor precio del que tendrá en el futuro. Bueno, circunstancias especiales que están dando a estos datos tan elevados que superan ya los buenos datos que tuvimos en el año 22, que sé que estamos cerca de 30.000, ahí teníamos cerca de 27.000 compraventas, hemos superado esos datos que no olvidemos eran con tipos negativos, eran datos en los que teníamos una acumulación de ahorro por el COVID, una ansia de compra de vivienda o de cambio de vivienda por la auditoría que habíamos hecho en el confinamiento domiciliario. Bueno, pues hemos superado esas cifras. Sin duda, un escenario de mercado en cuanto a actividad muy destacado y que nos lleva a esas cifras máximas. Y que, fíjense, tenemos crecimientos con respecto al trimestre anterior y con respecto al mismo trimestre del año anterior, pues estamos en crecimientos de 2 cifras, claramente, ¿no? Por tanto, no solo estamos creciendo, sino crecemos muy intensamente en cuanto a actividad. Si separamos vivienda nueva, vivienda usada, pues bueno, esas cerca de 30.000 compraventas, en los dos casos han tenido un comportamiento favorable. La vivienda nueva cerca de 5.500, de esas 30.000, y la vivienda usada más de 24.000. Aquí vemos la línea amarilla, el crecimiento de la vivienda nueva, que es el mayor número de compraventas desde el primer trimestre de 2012. Y en el caso de la vivienda usada, que es la que ha tenido un mayor crecimiento trimestral, un 13,5%, estamos en máximo histórico. Es decir, tenemos aquí series desde 2006, el volumen de vivienda usada que hemos transmitido en Cataluña en el primer trimestre del año 2025 es superior al número de compraventas de 2006, que aquí tengo marcado ese máximo, me tengo que ir a buscar en los datos, 24.211, algo, 5 compraventas, por 5 compraventas hemos superado ese máximo del tercer trimestre de 2006. Sin duda, una actividad muy sobresaliente en cuanto a compraventas. Datos anualizados, pues bueno, si estamos en esos niveles ya claramente por encima de 25.000, nos ha llevado a superar las 100.000 compraventas, estamos ya en 104.000 compraventas en los últimos 12 meses. Hemos alcanzado el nivel interanual máximo desde 2007, máximo de los últimos 17 años y medio.
De hecho, si multiplicásemos por 4 las compraventas de este trimestre, estaremos en 118.000, es decir, estaremos en cifras estratosféricas. Es decir, que estamos en una dinámica, como insistía, muy favorable. Si buscamos la objetividad, esa objetividad siempre la medimos en términos de compraventas por cada 1.000 habitantes y año. Hemos cerrado el primer trimestre en 12,83 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. En este caso, como hemos aumentado el número de habitantes, no hemos superado los niveles de comienzos de 2023, que fue 13,29. ¿Dónde está la normalidad? En torno a 10. Siempre vamos en torno a 10. Si estamos en 12,83, estamos en torno a un 28% de actividad inmobiliaria por encima de lo que sería una dinámica normalizada. Estamos en una situación proactiva del mercado, es decir, una situación favorecedora. Bien, y yo insisto siempre, tenemos que estar preparados en nuestros negocios para estar o ser solventes o, digamos, desde un punto de vista económico, tener garantías de continuidad para movernos entre 9 y 10 compraventas por cada 1.000 habitantes año. Porque estas son situaciones excepcionales, ¿bien? Sostenibles, bueno, ya veremos el grado de sostenibilidad en el tiempo que tiene esta situación. Pero los ciclos inmobiliarios normalmente venían siendo largos. Recordemos el ciclo 97-2007. Recordemos el ciclo 2008-2015. Y ahora tenemos un ciclo alcista desde 2014-2015 hasta la actualidad. Pero dentro de ese ciclo alcista, en los últimos 4 o 5 años, hemos tenido esos movimientos, esas subes, esas ondas, ¿no? La caída del COVID, bien. La recuperación inesperada post-COVID. La subida intensa del precio de los tipos de interés, volvieron a bajarnos la actividad. No olvidemos que hace apenas un año estábamos en práctica estabilidad de precios. Es decir, tendemos a ser olvidadizos en el mercado inmobiliario, pensar que lo que está ocurriendo en cada momento es lo que seguirá ocurriendo. Y bueno, el mercado inmobiliario, digamos que se mueve lentamente, se le ve venir, tiene ciclos largos, pero ojo, dentro de esa dinámica habitual, en los últimos 5 años hemos tenido buenos niveles de actividad, pero hemos tenido esos niveles de inestabilidad dentro de esa tendencia alcista, ¿no? Por tanto, tenemos que estar preparados. Es decir, agarrémonos a esa situación favorable del mercado, pero ojo, tengamos en cuenta esas ondas que se van produciendo en función de las circunstancias que se presentan a cada momento. Ahora tenemos bajadas de tipo de interés, situaciones sociodemográficas y macroeconómicas positivas, mercado hipotecario activo, lo vamos a ver todo ello. Bien, eso está llevando a la situación del mercado. Pero, lógicamente, eso no es permanente, como nada en el mercado, ¿no? Bien, si desagregamos territorialmente, pues constatamos cómo las 4 provincias de Cataluña pues han tenido una dinámica muy positiva. Es decir, miremos donde miremos, aquí tenemos en la gráfica que todos vienen dibujando la misma tendencia que hemos comentado. Si vemos a la derecha los datos trimestrales, crecimiento con respecto al mismo trimestre del año anterior. Si vemos abajo en la tabla de la derecha los datos anualizados, crecimientos con respecto al año precedente. En texto arriba a la derecha os he puesto pues, los crecimientos del último trimestre. Barcelona, 12,2%. Girona, 4,2%. Lleida, 15,5%. Tarragona, 9,6%. Miremos cómo miremos, la dinámica del mercado es positiva desde un punto de vista generalizado a nivel territorial. Y eso se constata cuando vamos más allá de Cataluña, más allá de las provincias y nos metemos ya en los municipios y constatamos cómo, ordenados los municipios de mayor o menor número de compraventas, si vemos el gráfico de izquierda, el gráfico de bolas, y vemos el eje del cero, la gran mayoría, la práctica totalidad está encima del cero. O si vemos el gráfico del medio, las columnas de la derecha, que son las tasas de variación interanuales, están hacia la derecha. Es decir, que con carácter prácticamente universal, el comportamiento es alcista en cuanto a la actividad de compraventas. En el mapa de calor de la derecha se ven las intensidades, los amarillos, mayor intensidad o mayor volumen de compraventa, y cuanto más se va suavizando hacia azules claritos, menor actividad en compraventas. Bien, tienen toda la información perfectamente detallada en el informe. Conclusión, dinámica excepcional, muy favorable del mercado, con cifras pues, históricas dentro de lo que es las últimas 2 décadas. Bien, dejamos las compraventas, dejamos la actividad y nos centramos ahora en las características. ¿Cómo es aquello que se ha vendido? Bueno, aquí tenemos cómo la vivienda nueva representa
algo menos del 19%, del 18,42%, y fundamentalmente esta línea azul clarita, que es la vivienda nueva libre. Es decir, la vivienda nueva libre es la que está teniendo un mayor recorrido alcista. En el último trimestre ha tenido una ligera reducción. Hemos visto en los datos absolutos que crecía más la usada que la nueva. Las dos modalidades están creciendo en compraventa. Los dos son casos de éxito, digamos, desde el punto de vista de la apreciación del mercado. El mercado tiene apetito por ambos mercados, ¿no? Pero digamos que globalmente, en cuanto a tendencias, la vivienda nueva está teniendo un recorrido más intenso que la vivienda usada. Ojo, y lo digo cuando estamos en máximos históricos de compraventa de vivienda usada en términos absolutos. Pero claro, la vivienda nueva partía de unos fundamentales, unas bases más bajas. Bien. Ahora sí, claro, liderazgo, lógicamente, la vivienda usada que está en más del 81%. Desde la normalización del mercado, más o menos la relación ha sido 80-20 de pesos de vivienda usada a vivienda nueva. Bien. La vivienda unifamiliar frente a la vivienda colectiva, pues en el último trimestre cerca del 82% de las transmisiones de vivienda, perdón, de las compraventas de vivienda han sido vivienda colectiva o pisos. La vivienda unifamiliar el 18,1%. Se mantiene por debajo de ese periodo, digamos, especial que fue el posconfinamiento, donde la vivienda unifamiliar alcanzó su máximo histórico en cerca del 22%. Pero bueno, en términos de serie histórica, pues estamos en el rango alto. La vivienda unifamiliar sigue teniendo un interés desde el punto de vista del mercado por encima de lo que ha sido tradicional, aunque por debajo de lo que fue en la época del posconfinamiento, finales del 20, comienzos del 21. La superficie transmitida, pues bueno, no hay grandes cambios, lo que sí que hay es racionalidad. En los últimos 2 trimestres, fundamentalmente la vivienda usada, que hemos visto que es el 80 y pico % del total, aquí vemos la línea morada, vemos una reducción en los 2 últimos trimestres de la superficie media, estamos en 92,5 metros construidos. La vivienda nueva está ligeramente por encima de los 100 metros, pero bueno, ¿qué le favorece y qué le perjudica? La subida de tipos de interés perjudica la superficie. Yo tengo un presupuesto y si me suben los precios puedo comprar menos metros. Pero a su vez, la bajada de tipo de interés favorece, porque tengo capacidad de acceder a compra de mayor importe medio con unos recursos como consecuencia de la bajada de tipo de interés. Entonces, en esa dinámica nos estamos moviendo. Globalmente no hay cambios significativos, tal como viene siendo tradicional. Y si tomamos solo los pisos, dejamos la vivienda unifamiliar, estratificamos gráfico de la derecha, vemos cómo en los 2 últimos trimestres también está reduciendo el peso de compras de pisos de más de 80 metros, estamos por debajo del 38%, y sin embargo los de 40 a 60 están creciendo cerca del 35%, esta línea gris. Vamos relativamente hacia la conversión, ¿no? Subidas de tipo de interés favorece compra de pisos de menor tamaño, ¿no? Claramente, si vemos los datos demográficos, pues está creciendo el peso de hogares de una persona, de 2 personas, y claramente ahí las modalidades de 60 a 80 metros son, digamos, de mayor apetito en este contexto de mercado de crecimiento de precios, ¿no? Y ahí se ve claramente racionalidad. Lo que se observa siempre es que aquellas zonas más caras, las viviendas de menor superficie, digamos, tienen un papel más protagonista. Y sin embargo, en aquellas zonas más económicas, las viviendas de mayor superficie tienen mayor peso. Bien, pasamos a la compra por extranjeros. ¿Cómo está la compra por extranjeros? Bueno, pues estamos en máximos históricos en términos absolutos. En el último trimestre, fíjense aquí, más de 4.600 compras de vivienda por extranjeros en Cataluña. Un crecimiento del 5,5% trimestral. En el último año, cerca de 17.000 compras por extranjeros. Un crecimiento interanual del 5,3%. Sobre todo, este gráfico. Las columnas azules muestran los datos absolutos. Aquí tenemos ese máximo histórico. Estamos en máximos de compra por parte de extranjeros. Sin duda, un agente especialmente relevante para entender la dinámica del mercado, ¿no? En Cataluña, en términos porcentuales, sin embargo, ha reducido el peso relativo. Es el 15,6% el último trimestre y el 16,2% el último año. ¿Por qué hemos aumentado en términos absolutos la compra por extranjeros y hemos bajado en términos porcentuales? Porque el mercado ha crecido. Y ese crecimiento ha sido más el crecimiento de no extranjeros que de extranjeros. Bien, por eso hemos crecido en absoluto, pero no en términos porcentuales. En términos absolutos, en Cataluña estamos en máximos históricos y en términos porcentuales estamos cerca de máximos históricos. Es decir, muy buenos pesos de compra por extranjeros.
A nivel provincial, Girona es quien encabeza, como siempre, el porcentaje, el 27,3% de las compras de Girona han sido extranjeros en el último año. Sin embargo, en términos absolutos, quien encabeza es Barcelona, cerca de 10.000, 9.879 compraventas en el último año han sido realizadas por extranjeros. De esas 104.000 que veíamos al principio, anuales, cerca de 17.000 pues han sido por extranjeros. Si vemos la gráfica de la derecha, pues vemos cómo, digamos, todas las provincias, digamos, tienen una buena dinámica. En términos porcentuales, pues aquí tenemos los datos de Girona, que ha tenido momentos mejores en cuanto a pesos, por encima del 30%, ahora está por debajo de ese 30, el 27 y pico, pero bueno, cerca de máximos está la provincia de Barcelona, está Tarragona, bueno, pues, en buenas cifras de pesos de compra por extranjeros. Y pasamos a los precios, pasamos a uno de los problemas. Para mí, el crecimiento de precio no es bueno para el mercado, ¿no? Siempre digo, igual que en compraventas, qué es normal y qué no es normal. Esas 10 compraventas es normal, estamos por encima, estamos en una dinámica positiva, estamos por debajo de 10, estamos en una dinámica baja de actividad, ¿no? En precios, lo deseable es que tengamos ligeros crecimientos, que estén por debajo del incremento de los costes, perdón, de los salarios. Entonces, bueno, no estamos mal. Es decir, que vengo de presentar hace 2 semanas el informe de Baleares. Ayer estuve en San Sebastián presentando el de Guipúzcoa. Claro, esto es todo relativo en la vida, ¿no? ¿Con quién me comparo, no? Si me comparo una persona de 2 metros o de unos 60, ¿no? Entonces ahí sería alto o bajito, ¿no? Entonces aquí lo mismo, ¿no? Crecer al 4,5% el precio de la vivienda en Cataluña en el momento actual, pues bueno, no es preocupante. Luego veremos cómo han ido los salarios, ¿no? No están muy alejados esta cifra, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre? Que es que el mínimo lo marcamos en el primer trimestre del 2014. Lo que ocurre es que llevamos 11 años consecutivos acumulando crecimientos de precios. Y eso ya empieza a notarse. Sí que hay que decir en favor de los datos de Cataluña que, como ocurre en otras zonas, por ejemplo en Aragón, ¿no? Ese crecimiento normalmente interanual estaba por debajo del 5%. Vean las columnas grises y ese crecimiento ha sido muy racional. Estamos en un ciclo que tiene mucha racionalidad, pero que ya está acumulando mucha carga de precios, ¿no? Sin embargo, seamos realistas y miremos con objetividad, tocamos niveles cercanos a 3.000 euros el metro cuadrado en el anterior ciclo alcista, a finales del 2007, comienzos del 2008, que se marcó ese máximo. En euros de 2007 y 2008. Es decir, que esos 2.582, si cojo el móvil, si lo comparásemos con euros de 2008, tendríamos que dividir por 1,3, es decir, que vamos a poner 2.600 euros, dividido para 1,3, estaríamos en 2.000 euros de 2007. Es decir, que estamos, si hemos alcanzado ese momento, alcanzamos cerca de 3.000, pues un tercio más bajos del precio en aquel momento. Es decir, que lógicamente acumulamos y no hablar de barato o caro, pues no tendría sentido después de tantos años. Estamos más caros de lo que hemos estado estos años, lógicamente, tras 11 años consecutivos de subidas, pero estamos bastante mejor de lo que estuvimos en su momento. Digo, por poner en contexto los datos cuando se hacen ciertos paralelismos, ¿no? Entonces, bueno, ¿lo preocupante cuál es? Pues bueno, esta columna ascendente de las tasas interanuales, es decir, que no solo que está creciendo, sino que se está intensificando el precio de vivienda. Ahora sí, la tasa absoluta, estamos en un 4,5 con datos de registradores, ¿no? Si vemos otras fuentes, aunque registradores ya está publicado, yo soy responsable de esa estadística, al primer trimestre de 2025, frente al Ministerio o al INE, que son los dos que estoy mostrando ahora en pantalla, el de la izquierda es el INE. Aquí el INE da una intensificación mayor, da una tasa de crecimiento en Cataluña del 10,4%. Y el caso de los datos del Ministerio, que son tasaciones, un 6,1%. Pero sobre todo, miremos la fuente que miremos, lo que se ve es esas columnas grises, una intensificación. Es decir, que hay una senda ascendente del precio de la vivienda. Entonces, bueno, vale, estamos en esa dimensión, pero es que la dinámica del mercado con esas 100 y pico mil compraventas, con un mercado tan líquido, no solo nos hace llevar a un precio de crecimiento y a una perspectiva de intensificación de ese crecimiento,
sino que a corto plazo, en este 25, esta realidad no va a cambiar. ¿Por qué me aventuro a decir que no va a cambiar? Aquí tenemos esa intensificación, ¿no?, de las dos fuentes del INE y del Ministerio. Pues me animo a decir que no va a cambiar por los datos de oferta que vamos a ver enseguida, ¿no? Antes de ello, la segmentación entre vivienda nueva y vivienda usada. Siempre los datos de vivienda nueva digo que no son representativos. ¿Por qué? Porque el acuerdo de compra-venta de un cierre en escritura de ahora es de hace 2 o 3 años. Es decir, este precio que tenemos de 2.700 en obra nueva actualmente es muy superior. ¿Por qué? Porque esto es lo que se ha escriturado ahora, que se acordó por promotor inmobiliario y por comprador de vivienda nueva hace 2 o 3 años. Quien sí que es un sensor adecuado de la realidad del mercado es la vivienda usada, que está por encima de 2.500 euros, 2.554, con un crecimiento del 5,4% y una intensificación. Bien, como decía, me aventuro a estimar esa continuidad durante todo el año 2025 en cuanto a crecimiento del precio de la vivienda, porque si vemos los datos de oferta, que los tenemos ahora en pantalla, tanto los datos que procesamos del Colegio de la Prensa de Cataluña como los datos de la Sociedad de Cataluña, como los datos de Idealista, pues vemos que estamos o en máximos o prácticamente en máximos, y que el precio medio de oferta está en datos que procesamos para la Sociedad de Cataluña en 2.672 euros de media, con un crecimiento del 9,4%, y según Idealista cerca de 2.500, con un crecimiento interanual del 6%. Si el vendedor no tiene pretensión de corregir su precio, y además la intensificación es más notable de lo que es el precio de cierre, lógicamente a corto plazo eso no se va a modificar. Vamos a seguir teniendo precios igual o superiores a los que estamos teniendo en la actualidad. Y eso miremos a nivel de Cataluña, como hemos mostrado actualmente, o como tenemos ahora en pantalla, miremos por provincias. Aquí tenemos las 4 provincias, la evolución alcista del precio de la vivienda, que como he dicho es generalizado, con crecimientos trimestrales e interanuales en prácticamente todos los casos, los datos del Ministerio con datos de tasación o los datos de oferta de Idealista, con crecimientos o en máximos, prácticamente en máximos de los datos que nos ofrecen las series que estamos presentando. Por tanto, continuidad en la senda alcista, y esto es un problema en la medida que conforme crecemos el precio de la vivienda con mayor intensidad con respecto a los salarios, lo que hacemos es generar un efecto expulsión, es decir, un menor número de personas se pueden plantear la compra de una vivienda. Si lo miramos a nivel municipal, ocurre exactamente lo mismo, generalización del crecimiento del precio de la vivienda. Aquí tenemos que en el gráfico de la izquierda vemos esta vertical, que es el 0, que es la tasa de variación interanual. La práctica totalidad están a la derecha, es decir, que están reflejando crecimientos del precio de la vivienda. Si cogemos el gráfico del medio, pues vemos que casi todos tienen aquí hacia la derecha crecimientos interanuales del precio de la vivienda. Es decir, que esto es con carácter universal. Y a la derecha un mapa de calor con los mayores niveles de precios a nivel municipal en Cataluña. Bien, hemos hablado del precio por metro cuadrado. ¿Qué está pasando con el ticket medio por vivienda? Es decir, el precio medio por vivienda, pues lo mismo. Es decir, que el precio medio por vivienda se ve afectado por 2 variables, la superficie y el precio. La superficie, bueno, los 2 últimos trimestres ha tenido una ligera corrección, pero el precio está creciendo. ¿Qué muestra esta situación? Pues bueno, pues en términos trimestral una cierta estabilidad. Este es un dato, todavía no se ha publicado el primer trimestre, el último dato es el del cuarto trimestre, un precio medio cercano a los 235.000 euros en Cataluña, con un crecimiento interanual del 4,5%. Máximos de la serie que tenemos disponibilidad de información. Tanto la vivienda nueva como la vivienda usada, pues dinámicas alcistas en cuanto a tendencia, cerca de 250.000 euros la vivienda nueva y más de 230.000 euros la vivienda usada. Diferencias territoriales, lógicamente, por las características de cada uno de los mercados en cada una de las provincias. La provincia de Barcelona encabeza, lógicamente, el precio medio por vivienda, y la provincia de Lleida es la que tiene un menor precio medio por vivienda. Pero en todos los casos, si vamos viendo las series históricas, tendencia predominantemente alcista en cuanto al precio medio por vivienda. A nivel municipal ocurre exactamente lo mismo. Aquí tenemos el precio medio por vivienda a nivel municipal, ordenado de mayor a menor número de compraventas que tienen en esos municipios, y tenemos esa realidad de práctica generalización de los crecimientos a nivel municipal y el correspondiente ticket medio por vivienda a nivel de mapa de calor
con las distintas intensidades de precios. Bien, hemos hablado de precio medio por metro cuadrado, precio medio por vivienda y pasamos a una variable especialmente relevante para todos ustedes bajo mi punto de vista, que es el volumen de mercado. Yo creo que esto es lo que más, bueno, yo siempre hablo de si va bien o mercado, va bien o mal para ustedes en cuanto al número de compraventas, pero realmente la magnitud pura, en esencia, más relevante es el volumen de mercado, lo que se mueve en euros en el mercado de vivienda, ¿no? Lamentablemente también esta variable se publica por parte del Ministerio con retraso y tenemos datos hasta el cuarto trimestre, pero lo importante es ir viendo las tendencias, ¿no? Bien, el último dato publicado del cuarto trimestre, pues más de 6.800 millones de euros se movió en el mercado de vivienda en Cataluña, en vivienda, ¿no? Y claramente vemos esa senda ascendente. En la medida que ya sabemos que el primer trimestre del año 25 el número de compraventas ha sido importante y el precio también ha sido importante por metro cuadrado, que trasladará un precio por vivienda importante, ¿el volumen qué es? El volumen es el número y el precio medio por vivienda, el producto de ambas magnitudes. Bueno, pues ya vemos aquí claramente. Comenzamos el año 24 por debajo de los 5.000 euros y lo hemos cerrado cerca de los 7.000 millones de euros, ¿no? Y claramente nos vamos a mover en torno a esos 7.000 millones en el primer trimestre de 2025. Por tanto, en la medida que sus honorarios es un porcentaje de todo lo que mueve el mercado, la dinámica, sin duda, especialmente positiva desde el punto de vista del mercado. Otro aspecto es, incido en ello, desde el punto de vista del que tiene que comprar, que esa realidad es distinta, ¿no? También hay que hacer referencia a que la expectativa de crecimiento del precio es alcista. Por tanto, cuando eso ocurre y los fundamentales vienen a ser sustituidos por expectativas, parte de las compraventas que de forma natural se realizan en el futuro se anticipan para intentar cubrirme de ese precio futuro mayor. Y eso nos puede condicionar el volumen de mercado del futuro. Por eso hablo de datos o dinámica del mercado positiva y perspectivas favorables para el año 25, pero que tenemos que tener en cuenta que esas ondas ya se han producido. Esos picos y esos valles, en un buen escenario de mercado global, pero con cambios de tendencia, ya se han producido en los últimos 4 o 5 años en 4 ocasiones. Bien, volúmenes de mercado que si repartimos a nivel provincial, pues tenemos aquí los datos con una evolución positiva en las 4 provincias durante el último trimestre, pero bueno, en el reparto de tarta, la provincia de Barcelona es el 73,8% del total que ha movido el mercado de Cataluña en vivienda. A continuación se sitúa el mercado de Girona con cerca del 13%, Tarragona 9 y pico por ciento y Lleida ligeramente por debajo del 4%, pero con evolución positiva en los 4 mercados. Bien, pasamos ahora al sector de obra nueva brevemente. Aquí ya sabéis que me gusta seguir todo el ciclo productivo. Primero, lo que se visa. Segundo, lo que se inicia. Tercero, lo que se termina. Cuarto, lo que se vende nuevo, ¿vale? Entonces, así vamos controlando todo el ciclo productivo. ¿Qué vemos con los datos? Bueno, pues que el número de visados ha estado cerca de 15.600 en los últimos 12 meses. Está bien, pero aún así insuficientes un año más. Vemos que son ligeramente inferiores a los del año 24, pero sobre todo son inferiores a lo que el mercado está absorbiendo. El mercado está absorbiendo cerca de 20.000 viviendas de obra nueva en el último año. De esas 104.000, cerca de 20.000 son nuevas. Hay un alto apetito de vivienda de obra nueva. Bien. ¿Y esto qué nos supone? Que estemos en la ratio de visados, que es futura iniciación, frente a lo que el mercado absorbe, estamos en la ratio de prácticamente 0,8, de menos de 0,8. Es decir, que ofertamos o vamos a ofertar el 80%, menos del 80% de lo que el mercado está demandando en la actualidad. Por lo tanto, hay un déficit de producto. Con un déficit de producto, ¿qué ocurre? Alza de precios. La demanda es superior a la oferta y, por tanto, se produce un incremento de los precios. Eso es evidente, como ocurre en el mercado de alquiler, que veremos ahora enseguida, ¿no? Entonces, la vivienda nueva, aparte de que lleva importantes factores de innovación, costes de construcción que veremos ahora, etcétera, etcétera, no va a ser barata, ni ahora, ni a corto, ni a medio plazo. No puede serlo, ¿no? ¿Qué aspecto es interesante? Bueno, pues que los visados están ligeramente por encima de las iniciaciones y de las terminaciones. Es decir, que el ciclo productivo desde detrás se alimenta positivamente. Y esto va a suponer que, bueno, pues va a haber una
digamos, más volumen de producto de lo que hemos venido teniendo, pero sin duda insuficiente para atender toda la demanda que existe en el mercado. Seguimos con fundamentales pues complicados en el sector de obra nueva, elevados costes de construcción, crecimientos importantes, sobre todo en coste de mano de obra, falta de disponibilidad de mano de obra, evolución muy lenta de la industrialización, que es más que necesaria en el sector para romper estos cuellos de botella de falta de mano de obra, de mejora de calidad, de estándares de eficiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en ello está el sector, pero sin duda, pues bueno, le ha pillado una situación de mercado relativamente inesperada con respecto a lo que es la estructura productiva del sector, ¿no? Y por último, penúltimo, el mercado de alquiler, luego terminaremos último el mercado hipotecario, ¿no? Aquí, bueno, ¿qué vamos a decir del mercado de alquiler que no sepamos todos ya, ¿no? Lo que ya se ha venido diciendo, ¿no? Reducción clara del número de contratos de alquiler, lógicamente, y sin duda, pues, las medidas que se han ido adoptando, pues, cada vez nos van a llevar a un mercado más estrecho y, lógicamente, eso, pues, nos llevará a un alquiler medio más alto, ¿no? Sin embargo, si limitamos el precio máximo, lógicamente, pues, bueno, ¿qué va a ocurrir? Pues, bueno, pues ocurre que el precio no puede subir, es decir, que bajará, ¿vale? Eso es para apuntarse un tanto de que la media... No, ¿por qué? Porque si yo limito el precio, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si yo digo, mira, la barra de pan la tenemos que vender a 40 céntimos, pues bueno, ¿qué ocurrirá? Que iremos a la panadería y posiblemente no haya pan, ¿no? Entonces, ¿habrá bajado el precio? Sí, pero si no tengo pan, ¿de qué me sirve que baje el precio del pan, no? Entonces, aquí ocurre algo muy parecido o está ocurriendo y nada, bueno, ¿qué les voy a explicar a ustedes que están en el mercado todos los días, ¿no? Bien, los precios al alza, tanto con los datos de oferta de Cataluña, los precios de Idealista, es decir, que 18,4 euros metro cuadrado mes, máximos de la serie histórica, pues nada que no hayamos dicho numerosísimas veces y que lamentablemente pues perjudica a los que en principio se decía que se iba a intentar favorecer. Entonces, bueno, a lo mejor si hacemos las medidas contrarias, sin perjudicar a los que queremos favorecer, les favorecemos realmente, ¿no? Pero bueno, la realidad es la que ya conocemos. Mercado hipotecario. Bueno, mercado hipotecario es para seguirlo, bueno, siempre. Yo siempre digo, el mercado hipotecario es la sangre que fluye por el cuerpo se mueve, que es el cuerpo, es el mercado inmobiliario. Sin sangre no se mueve el cuerpo, ¿no? Bueno, el mercado hipotecario estaba en buena dinámica y yo creo que sí en buena dinámica, pero bueno, el último trimestre ha bajado el número de hipotecas y ha bajado en importe concedido, ¿vale? De esas 104.000 compras han conseguido financiación hipotecaria algo más de 70.500, ¿bien? Ahora vemos que el porcentaje de compras con financiación hipotecaria ha bajado, ¿bien? Si vemos el dato realizado, pues sí, ha crecido un 11,2% con respecto a hace a los 12 meses precedentes. El volumen, cerca de 12.000 millones de euros en el último año, pues ha crecido también, pero en el último trimestre, fíjense, ha bajado. Entonces, hay que seguirlo, Es decir, que aquí de cara... yo sí que se habla, burbuja, no burbuja, bueno, se tiende a buscar esos paralelismos y hablar de burbuja inmobiliaria y financiera. Bueno, ¿puede haber burbuja sobre valoración de activos? Bueno, pues puede haberlo. Es decir, que tengamos unos precios por encima de lo que es una dinámica normalizada de mercado. Ya hemos visto que estamos muy por debajo de otras épocas, etcétera, etcétera, pero que hemos crecido. Es decir, estamos peor de lo que estábamos, pero mejor de lo que estuvimos, ¿vale? Bien, pero el mercado hipotecario tiene unos fundamentales que para nada tienen que ver con lo que ocurrió en su momento. Es decir, que lo que sí que está clarísimo que si hubiese una burbuja inmobiliaria no iba a haber una burbuja financiera. Es decir, ese traspaso entre un sector y otro no está. Entonces, lo que sí que hay que estar atento, porque, claro, si fluye menos sangre, pues a lo mejor puedo condicionar la demanda futura. Entonces, hay que ver un poco en qué dinámica. Claro, también el lado positivo de esta realidad es que si se han vendido 104.000 y se han firmado menos hipotecas, hay ahorro que se destina a vivienda. Por tanto, eso es sin duda un elemento que traslada confianza en el sector, ¿no? Y ya vemos cómo están los mercados, ¿no? Y la incertidumbre, la inestabilidad, que es otro de los aspectos también que está ayudando a que haya gente que se decida por la vivienda, en frente a otras alternativas de destino de sus recursos, ¿no? Bien, en Cataluña estamos de esas 104.000 compraventas, hipotecas 70.500, menos del 70%, el 67,6%. Es decir, que se ha hipotecado 2 de cada 3 compras, ¿bien? Hay licencias territoriales. En el caso de Barcelona, pues estamos en el 76,5%, más de 3 de cada 4 compras se han financiado con hipoteca.
y sin embargo, pues en Tarragona, Girona y Lleida están pues alrededor de la mitad, poco más de la mitad, ¿no? Esto suele ocurrir con carácter universal. En las zonas que tenemos mayor precio hay mayor requerimiento porcentual de financiación y viceversa, ¿no? Pero observemos aquí como lo que les decía, hay una tendencia, a pesar de esa realidad de mayor precio, etcétera, etcétera, hay mucho recurso propio dedicado a vivienda. Es decir, que cuando vemos una reducción del porcentaje de compras con hipoteca, estamos utilizando fondos propios, ¿vale? Y esa realidad lo vemos que está ahí en las 4 provincias de Cataluña. Bien, datos que claramente nos hacen diferenciar esos paralelismos, ¿no? El endeudamiento por vivienda, pues sí, ha crecido, estamos en 167.000 euros, casi 168.000, bueno, por debajo de esos 185.000. Claro, en términos nominales, es decir, que estos 167.000, pues a lo mejor son 130 y pico de euros de 2007, ¿no? Entonces, bueno, el crecimiento está ahí, empujado por el precio medio por vivienda. Crece el endeudamiento por vivienda, está en algo menos de 1.900 euros por metro cuadrado, pero bueno, muy alejado de esos máximos. Es decir, que hay racionalidad en el endeudamiento hipotecario, ¿no? Además, fíjese, este es un dato clave que se utiliza para evaluar el riesgo, ¿no? Que es el porcentaje de endeudamiento con respecto al precio de la vivienda. Estamos en un 72,7%, es decir, que nos endeudamos en 2 de cada 3 compras. Es decir, 1 de cada 3 se compra sin fondos propios. Pero es que además el que se endeuda, de media, se endeuda poco más de 7 de cada 10 euros que le cuesta la compra. 10 más los impuestos, notario, registro, etcétera, ¿no? Estamos hablando del 11-12% del total, ¿no? Entonces, hay mucho recurso propio, es decir, que no hay apalancamiento, en definitiva, hay racionalidad en el comportamiento. De hecho, está o estabilizándose, incluso bajando en lo actuario, es decir, la relación préstamo-valor, ¿no? Los tipos de interés están ayudando, es un elemento clave para entender la realidad del mercado, esta recuperación desde comienzos del año 2024, ¿no? 4º trimestre consecutivo, con descenso de tipo de interés. Y ojo, esto es el cierre del primer trimestre, pero es que el Banco Central Europeo bajó tipo de interés en febrero, en marzo y en abril. Y hay perspectivas de seguimiento en continuidad de bajada de tipo de interés. Y lógicamente esto se está trasladando al Euribor, que enseguida vamos a ver una gráfica, y al tipo de cierre, tal como estamos constatando, ¿no? Pero es que además, fíjese que cerca de 3 de cada 4 hipotecas se han formalizado a tipo fijo, el 73,86%, casi el 74%, lo que decía, casi de 3 de cada 4 hipotecas a tipo fijo. ¿Qué ocurre si subiesen los tipos de interés? Nada. Es que llevamos desde 2018, llevamos 7 años consecutivos en los que hay más hipotecas a tipo fijo que a tipo variable. ¿Qué ocurre en su momento? Pues que cuando tuvimos la crisis financiera, se firmaban a tipo variable el 98-99% de las hipotecas. Por tanto, realidades muy distintas del mercado hipotecario. Además, estamos creciendo en plazos de contratación, que es una decisión pues, que yo recomiendo. Es decir, que el periodo medio, 26 años prácticamente de crédito hipotecario, y esto nos ayuda a moderar la cuota hipotecaria, la accesibilidad, que es con lo que termino esta parte, ¿no? ¿Dónde estamos en la accesibilidad? Pues apenas se ha modificado. A pesar de crecer el precio, y esto es lo que es otro de los factores que explica esta dinámica del mercado, la cuota hipotecaria mensual media está en 814 euros. Ha crecido el último trimestre un 0,7%, pero un descenso de menos 0,4%. ¿Qué vemos? Estabilidad de la cuota hipotecaria. ¿Qué está perjudicando? Está perjudicando el precio de la vivienda, que aumenta el precio por el endeudamiento por metro cuadrado y a su vez el endeudamiento por vivienda. La cuota son 3 cosas, la cuota hipotecaria. Endeudamiento, plazo y tipo de interés. ¿Qué nos perjudica? El endeudamiento por vivienda. ¿Qué nos favorece? La bajada de tipos de interés y el incremento de los plazos. Resultado neto, estabilidad. Pero es que si lo comparo con los salarios, que encontramos que no se ha modificado, estamos en un 32,79%, es decir, menos de ese 1/3 de tu renta que se recomienda que no se supere, ojo, del salario personal, no del salario familiar. Y que vemos estabilidad, pero estabilidad ya desde hace bastante tiempo. Es decir, los fundamentales hipotecarios son muy sólidos. Por tanto, esto explica por qué, pues a pesar de que están subiendo los precios, la dinámica del mercado es potente. Y cerramos ya. ¿Qué otras variables que no son del mercado inmobiliario están explicando el comportamiento del mercado? Pues estamos hablando de vivienda. Para hablar de vivienda es importantísimo entender los datos de población.
En el último año en Cataluña, el incremento de población ha sido 107.319 habitantes, que ha dado lugar a un crecimiento de más de 30.000 hogares nuevos. Hemos visto luego los visados que estaban en torno a 15.000, ¿no? 30.000 hogares, 15.000 visados. Esto explica la dinámica positiva, el carácter universal, etcétera, etcétera, ¿no? Es que llevamos 26 trimestres consecutivos, y he querido cambiar el gráfico para hacer este trimestre, en los que, con respecto al mismo trimestre del año anterior, se ha incrementado la población. Es decir, no es que sea algo coyuntural. 107.000 habitantes nuevos son muchos habitantes. Y, lógicamente, el subyacente del mercado de vivienda es potente. ¿Bien? Claro, si esto se acumula durante, pues, 7 por 28, es decir, 6 años y pico consecutivos, crecimiento bastante importante. Además, crecimiento del Producto Interior Bruto, 3,9%. Es decir, que Cataluña, previsiones favorables para el año 2025, crecimiento de los salarios un 3,3%. Vemos que subía un 4 y pico la vivienda. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, la inflación está en el 2,2% al cierre de marzo. Los precios de los salarios un 3,3%, mejora de renta neta. No, es que el precio de vivienda sube más, ya, pero me bajan los tipos de interés. Es decir, entendamos por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario. La tasa de paro, pues, está cerca de mínimos de la serie. El número de ocupados creciendo, la afiliación a la Seguridad Social creciendo, desde el punto de vista de la inversión por encima de la rentabilidad de los bonos a largo plazo. Es decir, expectativas positivas, bajada de tipo de interés, del Euribor, de todo este conjunto de aspectos, sin duda, nos están explicando por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Otra cosa es que consideremos que esto se pueda mantener muy a largo plazo. Bien, sin duda, yo en la presentación anterior, para la primera mitad del año 25, pues auguraba un buen comportamiento, y con estos datos yo creo que durante el conjunto del año 2025 vamos a tener una buena dinámica del mercado inmobiliario. Pues esto era todo lo que quería comentar con ustedes, extractando ese largo informe e intentando que sea lo más comprensible posible. Muchas gracias. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Luis. Como siempre, ha sido una explicación fantástica y absolutamente clara y muy entendible para todo el mundo. Creo que Francesc a lo mejor quiere hacer algún comentario del informe antes de que yo haga el cierre final. Francesc, ¿querías hacer algún comentario? Sí, muchísimas gracias, Ana. Y muchísimas gracias, Luis. Me parece espectacular la recopilación de datos que haces y cómo la llevas al mercado. No quiero comprometerte, que lo nuestro es, es breve, pero sí que cuando estabas haciendo comentarios, y me gustaría hacerte alguna que otra preguntita que creo que puede ser interesante para nuestros agentes inmobiliarios, ¿no? Decías que el primer trimestre de este año 2025 ha sido el más potente como trimestre desde el 2006, ¿cierto? En vivienda usada hemos superado los datos de 2006. El máximo anterior teníamos en el tercer trimestre de 2006. Actualmente en vivienda usada hemos superado ese dato. O sea, me parece brutal, o sea que estamos en récords absolutos, lo cual apunta, tal como decías tú, a un 2025 también de récord. Ya veníamos superando. Claro, esto a mí me lleva a pensar en más tensión en el mercado de la vivienda. El problema es que la oferta se está reduciendo. Entonces, de hecho, pues bueno, vuestros agentes ya, digamos que os informan, ¿no?, sobre esa cierta escasez de producto. Y entonces, cuando hablo de esas dudas acerca de la sostenibilidad del mercado, pues claramente me dirijo a esa realidad, ¿no? Cada vez va quedando menos producto, además ese producto puede estar más fuera de mercado y, lógicamente, el enemigo que tenemos es el precio. Entonces, a veces en los propios agentes inmobiliarios se dice que generamos inflación primaria, ¿no? En el sentido de que hay una competencia por la captación del producto a través de la sobrevaloración del producto, ¿no? Entonces, eso indirectamente nos perjudica, ¿no? Entonces, aunque es difícil, hay que intentar, pues, colaborar en bases de racionalidad, ¿no? En la valoración de los activos, en trasladar una buena visión del mercado al vendedor. Lo que pasa es que, claro, el vendedor se agarra a esta. Siempre cada uno ve su percepción subjetiva, el lado que le interesa de la jugada, ¿no? Y ve un mercado líquido, un mercado que, aunque no esperaba un precio, pues realmente el mercado paga ese precio, y así es difícil. El mercado le cuesta darse la vuelta, ¿no? Pero al final ocurre. Entonces tenemos que estar preparados para esas realidades, ¿no? Por eso ahora pues estamos en esa euforia
y esa euforia, pues lógicamente, pues hay que aprovecharla, pero tenemos que estar preparados para realidades de mercado distintas a las que estamos en la actualidad, ¿no? Sí, sí, te lo decía justo en la intro en que te comentaba, ¿no? Que, claro, cuando nosotros vamos a hacer la valoración, que es una de las partes más importantes de nuestro trabajo, intentar no equivocarte y ajustarte, nosotros concretamente, y sé que muchos compañeros míos inmobiliarios lo que hacen es trabajar con una horquilla, decir, oye, más o menos el precio es por aquí, esto no es la bolsa, que las acciones hoy valen esto, mañana lo otro, y es un precio relativamente cierto, ¿no? Entonces, claro, en un mercado tan tenso como ahora, haces la horquilla un poquito más amplia diciendo, oye, yo creo que aquí se venderá seguro y por aquí quizás, ¿no? Y vamos a verlo, pero es cierto que estamos generando esa especie de inflación, pues que si no es así, nos quedamos fuera. Otro detalle que me ha parecido muy interesante es en lo de los visados, ¿no? Los visados sobre la creación real de mercado y las necesidades, ¿no? Y ese gap que estamos creando trimestre tras trimestre, que lo llevamos acumulando desde hace un montón de años, creo que has dicho incluso, no sé si has dicho exactamente la fecha, claro, es una brutalidad de falta de viviendas que necesitamos. Sí, es así, es decir, que hablamos de la falta de oferta del mercado al final esto es la oferta y la demanda, es decir, como recuerdan las jornadas que tuvimos donde José García Montalvo dice, vale, es que desde Adam Smith estaríamos equivocados, ¿no? Si no tuviésemos claro que aumentando la oferta podemos corregir el precio, ¿no? Entonces, eso que ocurre en el mercado de alquiler ocurre en el mercado de venta, tanto en el mercado de usada, que hemos hecho referencia anteriormente, como en vivienda nueva, ¿no? Es decir, que hay que intentar, no hay soluciones mágicas en el mercado, pero hay que actuar en muchos frentes y uno de ellos también es la vivienda nueva. Hay que intentar desarrollar suelo con agilidad, reducir los tiempos que se tarda desde que pues hay una intencionalidad hasta que el promotor puede poner ya los primeros cimientos, ¿no? Es decir, que hay que hacer que ese proceso que es lento y arriesgado para la promoción inmobiliaria hay que poner en su justa medida el valor de los promotores inmobiliarios, pues facilitarles su trabajo porque eso va en beneficio del propio mercado. Llevamos bastante tiempo acumulando ese déficit y eso se traslada al precio. Y luego queremos tener vivienda barata, nueva para la gente joven. Pero si no estamos aplicando las medidas adecuadas, ¿cómo vas a conseguir vivienda barata para gente joven si no tenemos desarrollado suelo en condiciones adecuadas para que los promotores puedan llevar a cabo sus procesos productivos, ¿no? Entonces, sí, y esto tampoco cambia de un día para otro. Entonces, en algún momento tenemos que cambiar y en actuar en todas esas dimensiones del mercado y generar incentivos en el mercado de oferta, generar seguridad jurídica. Yo, por ejemplo, en el mercado de alquiler, vamos a ver, la realidad del mercado es que un propietario nunca quiere la máxima renta. Está dispuesto a ceder en renta a cambio de seguridad. Entonces, si queremos bajar el precio y a cambio queremos seguridad, vamos a intentar garantizar esa seguridad y adoptar medidas donde el propietario cobre y si se genera una situación de impago por una situación pues, de vulnerabilidad, pues sea el sector público quien acuda a esa necesidad, pero el propietario se vea cubierto. Entonces, con esas medidas, pues bonificaciones fiscales, incentivos para generar oferta, pues bueno, podemos ir actuando. Son pequeñas actuaciones que en conjunto, pues a medio y largo plazo, nos favorecerán la dinámica del mercado. Pero es que en el contexto actual no tenemos margen al error. No tenemos margen al error. Ya nos hemos equivocado mucho para seguir tomando medidas erróneas, ¿no? Cierto, y desde esta casa intentamos comunicar y llegar a la administración, pero bueno, no se hace en el caso que nos gustaría. Me gustaría añadirte un último punto. Tú has mencionado al profesor García Montalvo, que justamente le pedimos un estudio sobre el tema de la fiscalidad, un estudio interesantísimo. Vuelvo a hacer llamada a mis compañeros de que se lo descarguen, porque es un pedazo de estudio de cómo repercute, ¿no? Y la brutalidad que tiene la carga fiscal en la vivienda. Sabes que ha habido cambios en la fiscalidad, sobre todo aparte de grandes tenedores, en toda la zona, lo que se llama el flipping house. ¿Tú crees que los datos del segundo trimestre pueden afectar estos cambios en la fiscalidad en Cataluña específicamente? Bueno, yo siempre se buscan culpables, ¿no? Es decir, oye, pues los grandes tenedores. Yo siempre voy a las cifras. Creo que en el informe está el número de bienes, o sea, el porcentaje de personas que tienen una propiedad, el porcentaje que tiene dos o el que tiene tres, pues una vivienda o una cifra estero. Y está en torno al 90%. Es decir, que a veces cuando hablamos de los anteriores, pues
no es una realidad generalizada. Es decir, que cuando tú tomas medidas contra esa realidad, el impacto va a ser nuevamente mínimo. O cuando hablas de quitar ¿cómo se llama? La medida esta de compra de vas la Golden Visa. La Golden Visa o el alquiler turístico. O sea, no sé, al final el problema es, o sea, eso puede ayudar un poquito, pero yo animo a que se miren nuevamente otro dato, que es el porcentaje de compra de viviendas por personas físicas o personas jurídicas. Pues es que estamos en torno al 90% o más en Cataluña que son personas físicas. Oye, es totalmente lícito que una persona jurídica compre una vivienda, pero es que además es que eso es una realidad de mercado muy escasa. Entonces, bueno, ¿puede ayudar? Pues sí, pues puede generar una pequeña salida, pero es que es tan mínimo. Hay otras muchas medidas que se pueden adoptar que pueden aliviar o ayudar muchísimo más en el mercado. Y yo resumiría en dos: seguridad jurídica e incentivos fiscales. Estoy de acuerdo contigo y también creo que no va a tener un efecto para nada, ¿no? Uno de los puntos que también creo que has comentado es justamente que el porcentaje relativo de ventas a extranjeros se ha reducido por el incremento de mercado, con lo cual tampoco ha tenido ningún tipo de repercusión, ¿no? Ahí tenemos también ese dato nunca ha sido una parte relevante del mercado la compra de más de 500.000. Es decir, que ha habido compras porque el mercado te ha llevado a eso. En el anuario del Colegio de Registradores de España, en registrados.org, puede entrar y ver ese dato que se elabora en los anuarios de la estadística registral inmobiliaria y se constata con series históricas como el antes y el después de la aprobación de esa medida no tuvo consecuencias y ahora al eliminarla tampoco va a tener consecuencias. Claro. Y una última consulta, y aquí ya te pido que te mojes un poquito más, si quieres. Hablabas de los ciclos, ¿no? Me ha gustado mucho el tema de los ciclos, ¿no? Porque tú has comentado que teníamos un ciclo de 2008-2015, más o menos, que fue el burbuja, ¿no? De burbuja, pinchazo, etcétera, y que desde el 14-15 estamos en ese ciclo alcista. Y has dicho hasta, que te atreves a decir un hasta. Bueno, yo lo que me parece claro es que no vamos a pasar, esto terminará. O sea, yo siempre digo, cuando estamos abajo del mercado creemos que nunca vamos a salir y salimos, y cuando estamos arriba creemos que nunca vamos a bajar y bajamos. Ahora estamos arriba, ¿vale? Y al final bajaremos. Lo que sí que creo es que la bajada será en la línea de lo que hemos ido observando en el periodo de 2020 con el COVID o en el periodo de 2000 a segunda mitad del 22 y el 23 como consecuencia de la intensa subida de tipo de interés. Es decir, vamos a tener una corrección en compraventas, bajaremos de las 100.000 compraventas, nos situaremos en torno a 90 y pico mil compraventas, pero serán buenas cifras de mercado. Es decir, estaremos en esas 10 compraventas por cada 1.000 habitantes y año, que es donde nos tenemos que situar. Entonces, yo creo que el mensaje importante es que tenemos que estar como profesionales, como empresarios, preparados para esa dinámica del mercado. ¿Cuándo? Pues yo creo que en 2026 podemos tener esa realidad del mercado. Bien, yo intento ser prudente, ¿no? Hay otros enfoques. Yo me baso en los datos y el mes pasado me mojé poco con la primera mitad del año 25. Con los datos actuales me mojo para todo el año 2025 en cuanto a actividad, pero sinceramente tenemos buenos fundamentales, pero fundamentales que no justifican el tener que afrontar un mercado, por ejemplo, en Barcelona, 4.000 y pico euros metro cuadrado. Es decir, lógicamente, ya se está viendo, por ejemplo, que la dinámica, que teniendo una buena evolución de compraventas, los municipios más caros, los crecimientos son más moderados. No es lo mismo lo que está creciendo la provincia de Barcelona, se está favoreciendo el área metropolitana frente a la ciudad. Entonces, la capital. Entonces, esas dinámicas ya existen. La gente se está teniendo que mover geográficamente y eso, lógicamente, pues está produciendo una sinergia de precios que a veces te tienes que mover más y entonces claramente te va a penalizar. ¿Cuándo veremos esto? Pues siempre las compraventas. El precio no corregirá hasta que la demanda pues te lleve a una actividad inferior. En cuanto la gente empiece a ver dificultad en vender su vivienda, esos precios de oferta los veremos corregidos. Es decir, yo intento hacer didáctica del mercado. Es decir, vale, es que no te mojas, vale. Me mojo, no mucho, pero sí te estoy diciendo cuándo nos podremos mojar. En cuanto veamos que las compraventas trimestrales y luego las interanuales sean menos de las que están siendo, claramente nos llevará a una corrección de precio. Corrección quiero decir que dejaremos de crecer a los niveles que estamos creciendo, ¿bien? Pero no que tenemos tasas negativas.
Eso Pero quiere te agradezco el realismo frente a otras expansivos de que parece que esto sea el festival inmobiliario. No te molesto más. Luis, mil gracias. Ana, te devuelvo la palabra. Yo creo que Luis indirectamente nos ha puesto deberes, ¿eh? Porque ya dices que si el 26 vienen cambios, ahí tenemos que apretar nosotros para tener más coberturas de ayuda hacia todos nuestros asociados. Sí, sí, claro que sí. Oye, pues muchísimas gracias. Me ha parecido muy interesante también esta ronda de preguntas final, la verdad. Me ha parecido muy interesante que podamos hacerlo. Os voy a hacer, si no hay más temas, el resumen final, ¿vale? Yo creo que la palabra que más hemos dicho es máximos históricos, ¿eh? Si lo hemos repetido un montón de veces, máximos históricos. Es verdad que estamos en un momento de mercado, pero a mí me gustaría separar muy bien dos mercados. Uno es el de compra-venta y el otro es el de alquiler. Y por desgracia estamos en máximos históricos en los dos, pero con dos sentidos completamente diferentes. El mercado de compra-venta es un mercado que está en máximos porque realmente tenemos un número de compraventas importante, un crecimiento de precios que lo tenemos más o menos estabilizado, pero que está ahí creciendo y que tenemos que ir con cuidado. Creemos, y yo también estoy de acuerdo con Luis, de que todavía no es preocupante porque no estamos subiendo mucho más allá de la inflación, pero sí que es verdad que estamos en un momento de mercado de compraventa que los precios están creciendo. Yo creo que hay un movimiento que es muy importante, que es el de la vivienda usada que estaba en alquiler, que ha pasado a la compraventa, que por eso ahí tenemos un porcentaje de vivienda usada en compraventa más alto. No tenemos suficiente obra nueva, yo creo que Luis lo ha explicado fantásticamente bien, no tenemos suficiente obra nueva y por lo tanto la vivienda usada está tirando, con el efecto además de que lo estamos quitando de la oferta de alquiler para pasarlo a la oferta de compraventa, con lo cual yo creo que ahí sí que tenemos esos puntos de alarma, sobre todo en base a lo que sería oferta, que no estamos generando suficiente oferta y que seguimos diciendo lo mismo. El alquiler, tenemos grandes problemas en el mercado para que la gente pueda acceder a temas de alquiler. Otro tema sería muy importante, el tema de ver qué es asequible, qué no es asequible y qué tipo de vivienda se tiene que crear, que yo creo que eso también estamos en grandes debates con ese tema y es importante que los tengamos siempre muy presentes. Pero vamos a quedarnos también con todas las noticias positivas de crecimientos de PIB muy buenos, afiliaciones a la seguridad social al alza, número de ocupados a la baja, y que realmente los incrementos de salarios están siendo bien y que por lo tanto es esta capacidad económica y este crecimiento económico el que nos está permitiendo que el mercado inmobiliario funcione. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Francesc, ¿vale? Yo creo que nos vamos a ver en 3 meses más a ver si estos récords y estos máximos históricos siguen o no siguen. Os recuerdo que vais a tener grabado este webinario, lo vais a tener en lo que sería YouTube y por lo tanto lo vais a poder ver desde allí y que también os recuerdo que vais a tener los informes completos tal como os ha dicho Francesc en la plataforma API y también en la web de API Research. Importantísimo que miráis todos los informes porque al final es información, es conocimiento de mercado que al final nos ayuda a ser mejores profesionales para atender a nuestros clientes. Por lo tanto, os emplazo ya hasta dentro de 3 meses. Muchísimas gracias a todos. Gracias.